Bueno, muchachos, aquí vamos con otro ejercicio de los que tenemos la tarea en el proyecto Maker, que este es un poquito, pues para mí, considero que es un poquito más de nivel, ¿cierto? Un poquito más de nivel. Y consiste en hacer una suma de los números pares e impares. Entonces, le debemos pedir al usuario que nos ingrese un número, cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, 20. 20. Entonces el 20 empieza uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que exageré. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy sumando, ¿cierto? Yo voy sumando los números que correspondan a los impares. Por ejemplo, el uno, el 3, el 5, el 5, el 7, el 9, o sea, uno por medio, el 11, el 13, el 15, el 17 y el 19 ya porque el 20 es impar, ¿cierto? El 20 es impar. El 11, el 13, el 15, el 17 y 19. Bueno, entonces si no me equivoco, eso da por ahí 100, ¿cierto? 100. Vamos a decir verdad. 19 más uno, 20, 17 más 3, perdón, más 3 son 40, 15 más 5, 60, 13 más 7, 80, 14, 11 más 9, 100, ¿cierto? Eso daría 100. Entonces, cuando yo ejecute mi programa, él me debe decir eso. Y me debe decir lo mismo cuando le pregunte por los pares, me lo debe sumar, ¿cierto? ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el mismo 20, ¿cierto? Cuando lo sume me tiene que decir que hay 110. Pues lo podemos sumar así como lo sumamos ahorita y nos damos cuenta que nos da 110. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué le decimos al usuario? Le decimos al usuario que nos dé un número cualquiera, ¿cierto? Entonces, a ese número lo llamamos límite superior, ¿cierto? Ese número, pues, lo podemos llamar dato, ¿cierto? Pero para indicar que hasta ahí es que debe sumar, lo vamos a llamar límite inferior. Ese debe ser un número entero. Es un dato que captura el programa y le decimos ingrese el límite superior, ¿cierto? Bueno, ahorita le cambiamos el texto para que suene un poquito más bonito, ¿cierto? Pero bueno, y entonces, ¿dónde empiezan los pares? En ningún número. ¿Dónde empiezan los impares? En ningún número, ¿cierto? Los contadores debo saber dónde los inicio, porque el contador del par viene 0 más el primer número, entonces 0 más 2. 0 más 2 es 2. Después 2 más 4, así. Y lo mismo, ¿dónde empiezan los impares? En 0. 0 más 1, considerando el 1 como un número impar, ¿cierto? Entonces, ahí sí le tenemos que decir qué es lo que lo vamos a mandar a hacer. Entonces, para la variable número entre el 1 y el número que me da el usuario más 1. ¿Por qué? Porque si el usuario me da 20, entonces ya sabemos que en las posiciones, esta es la posición 0 y esta es la 1, entonces llegaría aquí a la 19. Entonces, tengo que sumarle 1 para que me llegue a esta posición 20, ¿cierto? A esta posición 20, desde el 1 hasta el 20. Hasta el 20. Para que sea ese 20, entonces recuerden que debo sumarle 1 a ese número. Ok, listo. Haga esto, ¿qué haga? Haga que número, módulo y, y que sea 2. Eso quiere decir que si al dividir el número por 2 me da 10 y no me queda ningún, perdón, así no. 20 dividido 2, ¿cuántos 2 caben? Caben 10, 10 por 2, 20, queda 20.
0, ¿cierto? Entonces, como el residuo es 0, entonces quiere decir que ese número es par. Siempre que divido un número por el residuo y el residuo sea 0, quiere decir que el número es impar. Si me sobra algo, quiere decir que ese número es impar. Entonces, nada más tengo dos opciones, que sea par o que sea impar, ¿cierto? Aquí estoy preguntando con esta forma, que si es par, ¿cierto? Cuando este módulo, esto quiere decir que me va a identificar si el residuo es 0, esta función me va a identificar si el residuo es 0. Si el residuo es 0, ese número es par. De lo contrario, que es ese número es impar, ¿cierto? Es impar. Entonces, le debo sumar los impares, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace aquí? Entonces, me revisa un número. El residuo 0 lo suma. Le suma ese número a lo que llevo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama lo que llevo? Suma de pares. Si no es 0, entonces se lo suma a la suma de impares, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a correrlo. Pero la idea es la siguiente, por ejemplo. Eh, Revisa el 1. Al dividirlo por 2, me da 0 y el residuo me da 1. Divido 2. ¿Cuántas veces está 0? 0 por 2, 0, queda 1. Me queda 1. O sea que el residuo, entonces coge a los impares que están en 0 y le suma 1. ¿Cierto? Entonces sigo con el 2. Sigo con el 2. 2 dividido 2 está una vez. 1 por 2, 2 queda 2. Me queda 0. ¿Cierto? Entonces coge a los pares y le suma el 2. Y así sucesivamente. Con el 3. ¿Cuántas veces está el 3? El 2 en el 3. Está 1. 1 por 2, 2. Queda 3, me queda 1. Tiene residuo, entonces lo suma a los impares. ¿Cierto? Esta es suma de los impares y este es suma de los pares. Eso es lo que está haciendo. ¿Cierto? Y luego que termine, le digo que me imprima eso, que me imprima eso. Vamos a repasar ese código. Es bonito porque digamos que tiene un algoritmo bastante, pues un poquito más fuerte, más grande. Entonces, empiezo el contador de suma de pares en 0, empiezo el contador de suma de impares en 0. Luego le digo, para un número entre 1 y en el caso de nosotros es 20, ¿cierto? Y le decimos 20 más 1 porque acuérdense que nuestro programa cuenta la primera posición como 0. Entonces, 20 más 1, entonces aquí sería 19 y aquí sería 20. ¿Listo? Entonces, haga esto. ¿Haga qué? Haga la división, ¿cierto? Y si la división me da exacta, entonces súmele ese número a los pares. ¿Cierto? Si la división no es exacta, entonces súmele ese número a los impares, ¿cierto? Y hágalo hasta llegar al número pues, que me dé superior. En el caso de nosotros vamos a poner el 20. Y luego de eso imprímame. Encadenado, la suma de los números pares es límite superior, ¿cierto? La suma de pares de ahí hasta este número es este, ¿cierto? La suma de los pares. Y luego imprímame la suma de los números impares es hasta el 20, son estos. Entonces vamos a mirar cómo sería, ¿cierto? Lo pongo a correr. Él me dice, ingrese el límite superior. Yo me voy a decir que me sume hasta el 20, ¿cierto? Sume hasta el 20 y recuerden que impares me tiene que dar 100 y pares me tiene que dar 110. Miren que ahí está, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho anteriormente. Bueno, muchachos, todo esto es un proceso, ¿cierto? Esto es un proceso y la mente es una esponja para adquirir conocimiento. La sabiduría proviene de Dios, eso dice la Biblia, ¿cierto? Nosotros siempre nos hemos destacado por ser personas de un entendimiento bueno, pero también creemos en que Dios nos bendice, ¿cierto? Pero esa bendición debe venir acompañada de la dedicación. Hay que dedicarle tiempo a la construcción de del conocimiento que quiero. En este caso de nosotros es programar en Python, ¿cierto? Este es el ejercicio que se le asignó a Miguel, si no estoy mal. Quiero que lo repasen, quiero que lo entiendan, quiero que lo escriban, quiero que lo prueben para que alcancemos a tener
el dominio temático que requerimos. Bueno, feliz tarde, muchachos. Espero que el martes que nos veamos, Miguel sea capaz de poner este ejercicio.